un minuto. Antes de hablar, quiero decir unas palabras. Eh, la última vez que nos encontramos los lanucinos fue para hacer un homenaje a nuestro jefe, en vivo y en directo. Y fue un hermoso encuentro. Pudimos, la mayor parte de los que pudimos participar, le dijimos lo que sentíamos y lo que valoramos. Y hoy nos vamos a despedir, físicamente del jefe, pero digo físicamente porque ha dejado en cada uno de nosotros una huella indeleble de un modelo, realmente trascendente para nuestra formación y para nuestra función como trabajadores de la salud. Es un modelo de generosidad, es un modelo de respeto por el prójimo, es un modelo de una ética inquebrantable, y creo que cada uno de los lanucinos llevamos este sello como una insignia que nos distingue en distintas partes del Vení, mundo. porfa. Eh, Antes de pasar el video, quiero agradecerle a Víctor Korman. Es la presencia, a mi juicio, más importante en este encuentro. Él ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros, pero Víctor, eh, cállense los demás porque Va a haber que silencio. cierren los micrófonos un minutito porque si no, no se escucha. No se escucha, sí. Quería destacar la presencia de Víctor, porque Víctor ha cuidado del jefe desde que llegó a Barcelona hasta los últimos minutos de su existencia. Y la presencia de Víctor nos acerca mucho más a Valentín en este momento. Por eso quería destacar, agradecerle, Sí, que pueda compartir con nosotros esta despedida. Soy, Por soy otro lado, el que sí, está me parece, agradecido a ustedes, realmente. no, somos nosotros, Víctor, los agradecidos. Justo. Víctor me dijo que quería compartir, no sabía si iba a poder hablar porque tuvo una despedida muy intensa en Barcelona, pero bueno, si va a poder, va a escuchar, pero con su presencia a nosotros nos hace muy bien. Eh, Vamos sí ahora a escuchar el video de Diana y Ferran, los hijos de Valentín, que quisieron estar presentes en este acto. Ahora sí, cuando quieras, Yuki. dame un segundito. Hola, queridas amigas y amigos de Abdeva. Estamos aquí con Ferran y también en representación de Pablo, que ahora mismo no puede estar. Queremos, bueno, adherirnos y agradeceros este homenaje que estáis organizando a nuestro padre. Él se hubiera sentido muy orgulloso de ver a tanta gente querida, a tantos lanucinos y lanucinas entre todos vosotros. Y bueno, simplemente enviaros un cariño muy grande y bueno, además yo también en representación de todos los miembros de, Domingo Mosto también agradecemos y nos adherimos a este homenaje con muchísimo cariño, con muchísimo reconocimiento a los honores de realización. Un abrazo, un beso muy grande Decía que vamos a organizarnos de esta manera. Miguel nos va a contar algunos de sus recuerdos o una pequeña semblanza o alguna anécdota relevante para él. Luego lo voy a hacer yo y después vamos a tratar de que cada uno de nosotros este, participe con algún recuerdo. La idea es estar juntos en este momento de la despedida, por eso trataremos de que sea lo más fluido posible nuestro encuentro. Miguel, ¿querés contarnos algo?
Eh, no, poco, somos muchos y como se darán cuenta, esto lo hemos organizado muy rápidamente, hace apenas una semana que Valentín se fue y la idea fue de Sergio y bueno, me parece por lo menos es mi idea que eh, la cuestión es reunirnos, ¿no? Lanusinos o no, pero todos los que de alguna manera tuvimos que ver con Valentín, como colega, como amigo, para, para intercambiar entre nosotros. Me parece que la idea básica es esa, o sea, que podamos hablar todo. No, yo me estaba acordando, me venían a la memoria dos anécdotas de Valentín. Una, que la recuerdo con mucho dramatismo, eh, que fue el día que a Valentín lo liberaron. Aurora Pérez, que vivía en la otra cuadra de nuestra casa, nos tocó el portero eléctrico para decirnos, lo dejaron, lo liberaron a Valentín, está en la casa. Valentín vivía a 2 o 3 cuadras, así que fuimos, estuvimos con él un rato. Creo que debe ser la única vez que lo vi llorar a Valentín. Pero lo que me impactó como recuerdo era la escoriación que tenía en el puente de la nariz por digamos, la venda que había tenido durante, supongo que prácticamente todo el tiempo en que estuvo, en que estuvo chupado, ¿no? Me quedó ese recuerdo, digamos, la escoriación de la nariz como testimonio, concreto de lo que había pasado. La otra anécdota es diferente y lo pinta, me parece, a Valentín. Años después, esto fue en el 77, creo que en el 81, viajamos a España y estuvimos obviamente en Barcelona. René y yo fuimos con Cali Barredo. Valentín nos recibió muy cariñoso, como era de esperar, y quedamos en ir a la casa creo que a las 10 de la noche para hablar. Fuimos a las 10 de la noche, Valentín llegó como a las 12 de la noche, y en esas 2 horas Vivi estuvo hablando con nosotros, digamos, haciendo de anfitriona. Y nos quedamos hablando como hasta las 4 de la mañana, mientras Vivi entraba cada rato a decirle, Valentín, tenés que ir a dormir porque mañana tenés que trabajar muy temprano. Le decía, sí, sí, ya Vivi, ya voy, déjame hablar un ratito más. Y así creo que estuvimos hasta las 4 de la mañana. Este, nada, son dos anécdotas, que, digamos, muestran, o por lo menos me permiten a mí evocar, ¿no? Como dos aspectos muy contrastantes, ¿no? De Valentín. Podría, como supongo que prácticamente todos, contar mil más, Me pero gustaría, perdón, agregar solo algo, ya que estoy al lado y, bueno, la anécdota de Miguel, que él recuerda la marca en la nariz, lo que yo tengo de ese día, 8 de la mañana, es que él estaba así y decía, avísenle a fulano que me preguntaron por él, avísenle a Mengano, que se vaya acá, que se vaya allá, tenía una lista. Y así como estaba organizando la vida de todos nosotros, salvando la vida de mucha gente. A los 2 días se fue. Así escoreado como estaba, vivía para la vida del otro. Amén. Diría que los que quieran hablar, que como dijo Sergio, levanten la manito que está abajo,
o pidas la palabra de alguna manera y bueno, vamos dando lugar. El micrófono, Adolfo. Estás muteado, sí. Sí. Yo quería, así como Miguel entró por el final, la despedida del servicio de Valentín, yo voy a entrar por el comienzo, porque mi camada de residentes, Abrao Slavuski, que está acá, Abraham Turkenis, que no puede estar y manda saludos, Carlos Mogillansky, Horacio Rottenberg, Norma Slepoy, que manda su adhesión porque no puede estar acá, y Silvia Corín, que falleció. Fuimos el primer grupo de residentes de la era Valentín. Hay una grieta en Lanús, ¿cierto? No puede no haber grieta. Está la era Goldenberg y la era Valentín. Este, lo hemos discutido mucho con Sef Kutin. Hola Sef, hay que estás en un rincón. Este, la era Valentín empieza de una manera dramática, porque Goldenberg se va del servicio de una manera un poco intempestiva y con él se va mucha gente. Hay un verdadero desmantelamiento del servicio en ese momento. Este, Hay que recordarlo. El despacho del jefe queda vacío, se llevaron el escritorio, todo esto. Este, eh, este grupo que empezaba en este momento, fuimos al depósito de muebles y armamos el escritorio de Valentín, le trajimos un escritorio, una silla, y así comienza la era Valentín con muy poca gente. En el primer verano donde nos quedamos los residentes bastante solos, Valentín venía a la tarde a hacer entrevistas con los residentes. Tenemos algunas experiencias de lo que aprendimos con él. Él se puso el servicio al hombro. Mucha gente, por supuesto, compartió ese esfuerzo de volver a rearmar el servicio, pero fue un momento bastante complejo y creo que después la era Valentín este, hizo del servicio algo extraordinario. Este, no, no- Creo que algo que ha sido muy, muy importante es el compromiso de Valentín como jefe con toda la institución. Algunas de las anécdotas que lo pueden reflejar es que los residentes teníamos que ir a cobrar al Banco Provincia en Lanús. Entonces, para no irnos todos, le dábamos a veces a dos o tres todos los recibos y iban, cobraban y después nos repartíamos la plata. En una oportunidad, los cuatro que fueron a cobrar fueron asaltados a la salida del banco y la mayor parte de los residentes nos quedamos sin el ingreso. ¿Vos te acordás, Abrao? Sí, Y en este momento Valentín organiza una colecta en el servicio para que por lo menos algo de lo que perdimos lo podamos recuperar. Eso se llama preocupación por el otro. Es un gesto que no sé si habitualmente se hacen en todos los servicios. Algo que también fue muy importante es que como el cupo de residentes del CONAREME estaba limitado, había gente valiosa que quería participar de las actividades del servicio y Valentín los incluía como visitantes en el programa de residencia. Entre ellos vino Julio Moreno, por ejemplo, vino también el amigazo Héctor Petrucci, y luego durante la gestión de Valentín, para consolidar la asistencia en urgencia, armó el equipo de los psiquiatras de urgencia. Ahí lo tenemos a Bomaro, Homan, gente muy valiosa que... Andrea Pierri creo que también puede ser. Eh, Mari Pirroni. ¿Sí? Andrea, Mari ¿entraste Pirroni. así? Bueno, este, eh,
Mari el- Pirrone, Ah, Mari, Adolfo. Mari, Mari Mari Pirrone, Pirrone, ahí está, Mari. Mari Era, Pirrone. era la única mujer del equipo. No, Sí. estaba Nora Y, Jan y- Marchena también, estaba Nora Jan Marchena. y- Después, después, el equipo primario era Luis Oman, lunes, martes Bomaro, miércoles yo, jueves Petrucci, viernes eh, Horacio Barredo, Ed- Eduardo Dayan y Damián Alegri. Éramos el grupo primario y después Dayan la introdujo a Nora, que se incorporó al equipo después, alternaban. Pero era un equipo con formación similar a la formación de residentes residentes. y con inserción cada uno en un área del servicio. Lo que nunca supe es por qué todos queríamos hacer guardia con Boy y no con Luis Homan y Bomaro, pero no sé por qué habrá sido eso. Este, habrá sido la mejor psiquiatra de guardia. Porque yo trabajaba mucho. Ah, era eso, era eso. Bueno, este, y también quiero destacar el funcionamiento, yo no sé cómo era el funcionamiento de la comisión directiva en la época de Mauricio. Después algunos de los viejos, nosotros somos los jóvenes, nos van a contar la época de Mauricio. Pero yo como jefe de residente entré en la comisión directiva y era interesantísimo porque todos teníamos exactamente la misma posibilidad de participar. Era absolutamente democrático. Realmente a mí me sorprendía y creo que me transmitió un clima muy particular, que después yo quise repetirlo en Abdeva, el primer año que estuve en Abdeva, y bueno, me di cuenta que no era lo mismo, pero eso lo dejamos para otro momento. Ahora sí, me gustaría escucharlos a los amigos, que cada uno este, pueda contarnos. Alfredo levantó la mano, Adolfo. ¿Dónde está Alfredo? Ah, está David Alfredo. Rosenfeld también. David, ¿Me ven? ¿Me escuchan? Perfecto. ahí Ok, está, Firstenfeld. Uy, Firstenfeld, Alfredo Firstenfeld, no te había visto. bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, Bueno, Alfredo? bien, bueno, yo soy un poco como una especie de intruso en este grupo, pero quiero recordarles que en el chalecito el título rezaba Neurología y Psicopatología. No sé si recuerdan. ¿Y cómo no nos vamos a acordar, Ah, Alfredo? Y Ok, psicopatología y neurología. tenés razón, pero yo lo dije a propósito para ver si se acordaban. Bien. Eh, Estaba Messman en ese momento que estabas vos Messman y Müller, y que Müller. Müller cuando se iba, cuando se ausentaba Valentín, Müller quedaba como jefe del servicio porque era el más antiguo, a pesar de ser neurólogo. Administrativamente quedaba a cargo del servicio Müller, que era neurólogo. Eso me acuerdo muy, muy bien. Y él se sentía muy, muy orgulloso, muy contento cuando le tocaba ese segmento de tiempo. Quiero comentar algo risueño y después algo que tiene que ver un poco con el final de Valentín en el hospital. Valentín tenía una frase que era, que la dijo varias veces en Ateneo, cuando se hacía en el aula magna. Si son 12 menos 5 y están bajando por las escaleras, si se les cae algo, por favor no agacharse porque la turba los va a aplastar. O sea, porque a las 12 huían todos. Esa era una frase que siempre utilizaba, no sé si la recuerdan, pero es como que a las 12 en punto todo el mundo huía en estampidas, salvo los que quedaban de guardia y demás, ¿no es cierto? Ese es un comentario. Y el otro comentario, ¿me escuchan, verdad? ¿Sí? Se sí, Sí, escucha. perfecto. Sí. Ok. Y el otro comentario es cuando Valentín es llevado, que yo inclusive estuve el día que lo llevaron, la esposa, me acuerdo que
que comentó, si no lo amordazan, en 3 días sale. Y efectivamente se ve que no lo amordazaron, o sea que lo dejaron hablar y pudo salir. Me acuerdo de eso Los muy patente, ¿no? convenció. Y los convenció a todos, y habrá hablado del Edipo y demás de sus pacientes, ¿no? Porque lo fue chupado, pero fue muy, Sí. muy, muy gracioso, y la convicción de la esposa fue tal que así salió, ¿no? Pero lamentablemente, Alfredo, sí, si vas a intervenir en otro encuentro de lanusino, nunca más digas que sos un intruso. no, bueno, son todos Si no, no psicoanalistas te ahí, vamos a pero, dejar hablar. bueno, No te olvides que la señora Flito hacía el diagnóstico. Si era una EPI, te la mandaba a vos. Si era una H, nos mandaba a nosotros. tal cual. Era un Ay, genio, la verdad. Muy, muy, Roberto, muy gracioso. gracias Alfredo. Roberto, No, sí, David, no, David no se había pedido, David Rosenfeld. estaba David Rosenfeld, sí, ok. David. Después, Saca saco abrí el micrófono, micrófono, David, el Estás muteado, micrófono. David. Mutearte, Alfredo. El micrófono, David. Alfredo, cerrá el micrófono. a ver. David, no te podemos escuchar. Ahora sí. Ahora está, ya está. Yo quiero rendir acá un homenaje a una gran persona, a un gran científico, un gran psiquiatra, un gran psicoanalista, y que quisiera que sea un ejemplo para todos, por su coraje, por su tesón, por la capacidad de rearmarse. Yo lo recuerdo imborrable, su cara, porque yo y mi esposa Estela estábamos en su casa, en la calle Melo, esperando junto con Vivi, su esposa, que llegara del infierno y de la tortura. Estábamos esperándolo. La cara con la que llegó nunca me la voy a borrar, pero tenía que partir inmediatamente al exterior. Fue la única condición que la condición obligada para no liquidarlo. Era un gran soñador, y espero que todos podamos aprender de este gran soñador que quería hacer la psiquiatría, la psicoterapia, el psicoanálisis social, y que en cada sala hospitalaria hubiera un psiquiatra, un psicólogo, un psicoanalista, un gran soñador. Él es el ejemplo de cómo el hombre está hecho con los mismos materiales que el sueño. Él fue el ejemplo. Y quiero rendir un homenaje a la familia que pudo ayudarlo, y como él, una capacidad de recuperación, él y su esposa lograron que los hijos puedan realizarse en el exterior, en Barcelona. Los tres realizaron cosas muy importantes en el arte, en el Instituto de Psicoterapia. Eso es un mérito de la capacidad de fortaleza de él y de la esposa. Y quiero rendir un homenaje a él, a su maravillosa familia. Y bueno, yo con él me comunicaba de hace muchos años, una vez por semana. Lastimosamente no va a ocurrir más, pero sí va a ocurrir en un rincón de mi corazón. Gracias a ustedes. Gracias, David. Ahora sí, Roberto. bien, muchas gracias Después, a Romy y todos. Silvia. Sí, bueno, es muy difícil con tal colección de recuerdos, pero voy a poner el primero y el último. Vamos a sintetizar. Y además agregar que la herencia de Lanús tan inmensa, yo traté de ponerla en práctica en el tiempo que fueron como 35 años en el Hospital Pirovano, creando un equipo de interconsulta que supervisó Juancho Criscaut, y tuvimos grupo de reflexión con Fernando Ulloa, y fue una experiencia realmente increíble. Pero bueno, vayamos. Cuando yo gané 2 concursos de residencia, municipales y nacionales, para municipales
tenía el pirobano como primera elección, y me fui a verlo, me pareció bien, y luego le tocaba el turno y hacer la expedición a Lanús para ver qué tal era. Eh, Tomé el 42, que en ese momento iba de puerta a puerta de mi casa hasta el hospital, y no podía creer todo el tiempo que tomaba llegar hasta ahí. Yo recuerdo que le preguntaba al chofer, pero todavía falta. Sí, señor, ya le dije que le voy a avisar. Este, y cuando llego, el que me recibió fue directamente Valentín. No me recibió nadie, creo que ni siquiera Flito fue. Eh, Directamente Valentín abrió la puerta de su despacho, me recibió, y ahí yo sentí que esto me emociona mucho. Mi lugar era ahí, no había ningún otro. Y por lo tanto, los 3 años no sentí para nada que el viaje era largo, no sentí para nada estar todo el día en la guardia. Realmente se pasó como un soplo. Eh, y ahora voy a saltar al final. La última vez que lo pude ver fue en el 2013, que fui con mi hija a Barcelona, y Víctor muy amorosamente nos hospedó y organizó una fantástica cena donde estaban invitados Valentín y Vivi. Eh, bueno, fue un encuentro increíblemente emocionante, y que mi hija lo pudiera conocer a Valentín. Y con toda la emoción que esto me da, me voy a rescatar un pequeño fragmentito de diálogo. Valentín le pregunta a mi hija Sonia: ¿y Sonia, al viejo le cuesta seguir tu ritmo? Sonia se puso muy seria y le dijo: mire, Valentín, me parece que es todo lo contrario. Así que bueno, eh, dejaría entonces ahí un abrazo para todos, con muchísima Eh, emoción. ¿Sabés por qué elegiste Lanús y no el pirobano? Cuando estuve con Valentín no había otro lugar posible, era solo ese. No, lo que pasa es que vos hablás muy bien en alemán y como en Lanús hablábamos en yiddish, nos entendíamos bárbaro. Seguimos con Rodi Yo digo y sí, Silvia. y O. Bueno, los dos un cacho a cada uno. Me resulta muy emocionante esto. Eh, con Miguel, con Víctor, eh, fuimos la primera camada de residentes del CONAREME. Eh, y yo te diría que algo que comentabas vos antes, Adolfo, para mí hay una continuidad entre Mauricio y Valentín, y no solamente Mauricio y Valentín. Yo recuerdo, me parece que a Valentín le hubiera gustado también que nos acordemos de Carlos Slutsky, de Aurora, de Octavio, de Ay, Larry Juan Colón. Micaela, otra vez se van, pero el chapuero, igual yo así, de chapuero voy a trabajar, pero vos quedas prendido a la cama, qué divertido, ¿cierto? No te das cuando te entras, chao. No sé, Chicos, perdón, no sé qué Silencien pasó. los micrófonos, por favor. ¿Qué pasó? De Dora Romanos, en fin, era tal la cantidad de gente que había ahí, del cual Valentín formaba parte de todo esto, ¿no? Valentín tenía alma de patriarca. Yo disfruté mucho de la amistad de Valentín, tanto antes de que tuviera que irse como después, ¿no? Eh, a través de comunicaciones muy frecuentes y a través de la hospitalidad que nos brindó Víctor ahí en Barcelona. Un par de anécdotas, no quiero ocupar demasiado tiempo. Recuerdo con mucho cariño cuando Valentín volvió a la Argentina, que esto fue durante el gobierno de Alfonsín. Me lo sacaste. Eh, Silvia dice, me lo sacaste. Claro. Fue con una experiencia compartida y me acuerdo todos nosotros ahí, estaba Valentín subido a un estrado, mientras todos nosotros muy emocionados Estaba sentado ahí. lo esperábamos, y nuestro hijo más chico, Alejo,
tenía en aquel momento una fuerte admiración por Alfonsín. Y con los bigotes que tenía Valentín, estaba seguro que era Alfonsín. Se subió y Valentín lo puso en el regazo. Y después Alejo contaba que había estado con Alfonsín, que decía llamarse Valentín. Y le quedó como una anécdota de por vida. Otro recuerdo que no puedo soslayarlo fue el día en que lo liberaron a Valentín, que estuvo preso no 3 días, estuvo varias semanas preso. Eh, estu- Muchos de los que estamos acá estuvimos ahí en la casa de Valentín, ahí en Melo, y recordaba lo que decía René, la preocupación que tenía Valentín de avisarle a todo el mundo por el que le habían preguntado para que tomara las de Villadiego y se fuese. Era un tipo en ese momento tan conmovedor para él, él no podía olvidarse de eso. Eh, y es cierto, toda la tremenda contribución que han hecho Valentín y toda esta gente de Lanús, junto con, qué sé, no hay que olvidarse, me parece, de la enorme contribución que hizo después desde España, cuando fue director de la OPS, eh, inventó el nombre, Tuncho Luchansky. A través de Tuncho, Mauricio y Valentín hicieron parte del programa de salud de Venezuela en aquel momento, el de Cuba, el de Nicaragua. Fue inmensa la tarea de él, no solamente como psiquiatra, sino en el campo de la salud mental. Él era un gigante. Ahora, me parece que toda esta gente, a Valentín, me parece que le gustaría que lo recordemos junto con toda esta gente. Era parte de toda esa patriada. Bueno, Sí, de acuerdo con Rodri en esto que estaba diciendo. A medida que todos van hablando, uno se reencuentra con Valentín y se reencuentra con lo que uno siente o situaciones de las que uno participó. Eh, Recuerdo un gesto de Valentín que, a ver, Valentín saliendo de un restaurante, comemos, se levanta y le da la mano al mozo. Formaba parte de ese ser de Valentín. Siempre, digamos, con su alma de patriarca y cómo nos mantuvo juntos, más allá de que veníamos de la experiencia lanusina, Goldenberg y demás, todo lo que ha contribuido Valentín en que esta familia siga junta. Un patriarca institucional y un patriarca también en relación a nuestra intimidad. Como lo que Roy estaba recordando recién, cómo nos hacía circular entre nosotros, WhatsApp viene, WhatsApp va, de gente con la que no teníamos contacto, sino a través de Valentín. Y toda la oferta que hacía por otra parte también de la institución, de él, como si uno llegaba a Barcelona, Valentín quería que presentáramos algo dentro de la institución y nos recibía siempre con los brazos abiertos. Eh, Algo que se dijo hoy es, Valentín no está, pero está. Valentín está presente. Mm. Bueno, y creo que todos recordamos el último cumpleaños de Valentín, no el último, el cumpleaños en el que todos estuvimos en la época de la pandemia que compartimos con Valentín. Esto. Eliana, ¿Cómo? la palabra Eliana. Estás muteada, Eliana. Tenés silencio. Ahora sí. ahí va, sí. Hola. Sí, la verdad que
todos tenemos muchos recuerdos compartidos, muchos recuerdos de la bonomía, de la calidez, de la apertura de Valentín. Yo también estuve en la casa de él el día ese que volvió después del secuestro. Estuvimos con Juancho Criscauta y compartimos con Valentín el trabajo en patrulla, el trabajo en interconsulta. eh, y sobre todo la apertura de Valentín cuando de alguna manera lo consulté porque había empezado a interesarme por la teoría del apego y lo estimulante que siempre fue y el hecho de decir, sí, seguí por ese camino, qué interesante. Eh, Así que, bueno, para no repetir los recuerdos, comparto con Rodi la idea de que yo estaba en primer año de la residencia, la idea de que fue una transición más paulatina que como la recuerda Adolfo. Gran parte del servicio siguió siendo el mismo después de que Goldenberg se fuera. Así que, bueno, Gracias, Eliana. Realidad material y realidad psíquica. Bien, ¿quién otro quiere participar? Quería No, decir, yo, ¿Quién es yo? Horacio Gomaro. Bueno, pero baja la cámara pues se te ve nada más que la frente, no estamos seguros que sos vos. Baja la cámara. Tenés la mitad de Bomaro. Y Bómaro, además dice Bómaro. Vanessa. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, Bómaro, por favor. No, bueno, yo creo que en todos nosotros Valentín dejó una huella imborrable. Es decir, la multiplicidad de anécdotas, de cosas, fue parte, digamos, Valentín fue una parte muy importante en lo profesional de la vida de cada uno de nosotros. Eh, yo voy a recordar algunas cuestiones. Una es el día que efectivamente se armó el equipo de los médicos de guardia, nos recibió Valentín y Juancho Criscau. Y realmente nos sentimos como si siempre hubiésemos estado ahí. Es decir, Valentín tenía esa cuestión de generar hospitalidad, de generar rápidamente empatía. Cuando él con sus bigotes hacía todas esas muecas, es decir, y nos ganó el cariño, es decir, cómo todo eso se fue generando a través de la actividad profesional, clínica de la guardia, pero siempre Valentín estuvo atento a todas las áreas del servicio. Ese fue un recuerdo fuerte que creo que todos los que entramos en esa guardia, Mari, Barredo, Luis Oman, todos, nos marcó en el estilo de la ética, de la clínica, del respeto al paciente, digamos, de tener un concepto y un criterio de la salud mental. ¿Mm? Ampliar la salud mental, parte de la salud pública, y una cosa de respeto hacia los pacientes. Eso fue una cuestión que creo que nos marcó mucho. La otra cuestión que también para mí fue fuerte, que fue cuando el secuestro de Marta Brea. Porque en el secuestro de Marta Brea yo estaba de guardia. Y en esas cosas fuimos con Ricardo Meave a la tercera, a la comisaría de Lanús, a hacer la denuncia. Bueno, digamos, fue una arriesgada total, y esto tuvo, digamos, después algunos episodios. Por ejemplo, ya cuando empezaron los concursos, en el 82, 83,
No, en el 82, porque fue antes de que asumiera Alfonsín. Uno de ellos yo había tenido, lo había ganado, entonces me llama, nunca me voy a olvidar, el coronel Hugo Cabrera de La Plata, se sienta, abre el legajo, mi legajo, y directamente me dijo, usted nunca va usted no puede este, tener el concurso ni tener ningún tipo de tarea más ejecutiva. Lo hago breve porque fue una charla un poco larga y yo creo que ahí incluso me zafé con él. No sé cómo me hizo otras cosas. Tanto sí, cuando me fui de ahí, llegué a casa y había perdido la cédula de identidad, ¿no? Bueno, y después, bueno, con Valentín, dos cosas más, ¿no? Una es, yo varias veces también lo visité a él en Barcelona, donde siempre con Víctor Corman estuvimos juntos ahí. Y Valentín siempre tuvo un cariño y una hospitalidad realmente extraordinaria, ¿no? Una humanidad, un hacer sentir al otro efectivamente que podía ser perfectamente alguien con el cual poder hablar, aprender. Es decir, fue un verdadero maestro para todos nosotros, un maestro con mayúscula realmente, ¿no? Yo creo que, bueno, en eso sus enseñanzas nos han marcado profundamente, ¿no? De todos los que pudimos formarnos y estar y crecer a su lado, ¿no? Es decir, un recuerdo más, muchas veces en el chalecito que nos reunía, hablábamos, veíamos qué hacer, un criterio era nos ganamos la mañana, ¿no? Eso lo recuerdo mucho, nos ganamos la mañana. Y bueno, eso fue una cosa donde yo siempre pensé, contigo, Valentín, nos ganamos muchos años llenos de tu presencia bondadosa y hospitalaria. Siempre digo, gracias, Valentín, muchas gracias. Disculpen. Gracias, Bomaro. Está Lucía Barbero, después te doy Lidia, pero las visitas que han hecho el esfuerzo de venir hasta Buenos Aires hoy, Lucía Barbero, ¿nos querés decir algo? ¿Que tenés la mano levantada? Sí, sí. No sé, ¿se escucha mi voz? ¿Se escucha? Claro que se escucha tu voz. No, yo recibí un convite de Miguel Levy para participar, que hallé muy interesante y realmente escuchando a ustedes, estoy reviviendo un montón de cosas, de vivencias de Lanús y de la figura de Valentín que todos conocemos y que todos admiramos también, ¿no? Pero yo quería además contar una pequeña historia del papel importante que Valentín tuvo en nuestra vida conmigo y con Mario Fuchs, mi marido, porque cuando él estuvo, como ustedes recordaron, fue secuestrado y desapareció casi por un mes, ¿no? Cuando volvió, Valentín vivía a 2 cuadras de nuestro departamento, a 2 cuadras, y eran como la 1 de la mañana cuando alguien tocó el portero eléctrico. Imagina la impresión que tuvimos, ¿no? El portero eléctrico diciendo que querían que fuésemos a hablar con Valentín. Ahí Mario y yo fuimos y bueno, y por supuesto fue la alegría de saber que estaba vivo, que estaba en la casa, pero él nos llamó para decirnos que nos teníamos que ir inmediatamente, inmediatamente.
Hacía meses que Mario ya no estaba durmiendo en el departamento, había tiempo que nuestra vida estaba bastante alterada, ¿no? Pero yo había asumido en ese momento la jefatura de Lanús después del secuestro de Valentín. Entonces yo me sentía como que no podía desaparecer de un minuto para el otro, dejar el servicio, no sabía de qué forma. Pero cuando Valentín salió y dijo eso, no quedó ni una duda, ni un segundo de duda de que teníamos que salir. Y bueno, y nos fuimos al día siguiente. Yo pedí vacaciones y nos fuimos al día siguiente. Pero fue muy impresionante eso, Rodi dijo, cómo Valentín, no sé qué está pasando con la imagen, cómo Valentín cuidaba de todos nosotros, cómo cuidaba, porque él todavía no estaba físicamente bien, estaba tratando de recuperarse. No sé cómo se aumenta la imagen para... Bueno, no se va a hacer eso. Está bien la Pero, imagen, Luciano, está bien, está bien. está bien. Pero fue fundamental en nuestra vida. Ese gesto de Valentín fue fundamental, ¿no? Porque eso no nos dejó ninguna duda de que teníamos que salir y salimos al día siguiente. Salimos al día siguiente. Y después, muchos años después, lo visitamos en Barcelona varias veces y en determinado momento nuestro hijo Julián, que escribió un libro que se llama La Resistencia, donde cuenta bastantes cosas de la historia, él comenta que cuando lo visitó a Valentín en Barcelona, justamente para conocer más cosas de los acontecimientos, Valentín le mostró la pierna y le dijo las marcas que tenía de todo ese interrogatorio que había sufrido. Y al final en el libro La Resistencia, que está traducido en castellano, el único personaje que aparece con nombre y apellido es justamente Valentín, ¿no? Que por todo lo que él hizo en toda esa lucha que pasamos todos, ¿no? Bueno, quería destacar ese detalle. Muchas gracias, Lucía. Lidia Escalosú, Bueno, nos vamos a dar la chance de escucharte. ¿por qué? ¿Me escuchás? ¿Me podés escuchar? ¿Te acordás que decía Valentín, nos vamos a dar la chance? Sí. Bueno, Yo a Valentín lo conocí, yo soy de otro lugar, sapo de otro pozo. Yo a Lanús llegué con una suerte de préstamo que acordaron Mauricio y Gian Antonio, porque yo era residente del Hospital de Niños Gutiérrez, pero yo ya quería hacer psicopatología infantil. Entonces moví cielo y tierra porque era imposible, pero en esa época Gian Antonio era, no sé, secretario médico de la municipalidad y Goldenberg de salud mental, no sé. Hicieron un acuerdo en que los residentes del hospital de niños que quisiéramos pasar por un servicio de salud mental, pudiéramos ir a Lanús. E iba 2 veces por semana, los martes y los sábados. Y ahí la conocí a Aurora, a Elsa Lavos, y desde ahí empecé mi formación con Aurora. Después me siguieron otros residentes del Hospital de Niños, después también pasaron por Lanús. O sea que yo a Valentín en Lanús lo vi poco. Lo habré visto en algún Ateneo grande de patrulla, me acuerdo el nombre de patrulla, porque nosotros teníamos una suerte de equipo parecido en el Hospital de Niños, pero donde lo conocí más y me acerqué más es desde que mi hija emigró a Barcelona. Y ahí lo veía todos los años. Yo no podía estar en Barcelona, sea como fuere, sin ir a visitarlo. Mi hija vive en la otra punta de Barcelona en relación a Valentín. Pero bueno, ahí me conecté también con Víctor, y con Víctor también nos visitábamos, hacíamos test en la casa de Valentín. Y ahí valoré la persona de Valentín, que apadrinó a mi hija
la hizo entrar a su instituto. Bueno, ahí tuve una cercanía enorme y una enorme gratitud por cómo él estuvo detrás de ella en lo profesional y Vivi en lo personal, porque ella se fue recién casada, tuvo los hijos ahí. Yo estaba tranquila en Buenos Aires porque Valentín y Vivi eran como sus padrinos. Realmente madrina y padrino, pero con toda la connotación bondadosa, protectora, acogedora, realmente maravilloso. La última vez que lo vi a Valentín fue en octubre del 24. Ya ahí estaba un poco con alguna dificultad, pero voy a contar una anécdota que me impresionó muchísimo. Yo le conté alguna vez a Valentín, hace como 20 años, que yo invertí en algunos departamentos en Pozo. Y la última vez que estuve, él estaba ya con algunas dificultades cognitivas, algunos problemas de memoria. Tomé un té, charlamos mucho con él, con Vivi. Yo le llevaba los libros que se publicaron de psicoanalistas autoconvocados. Entonces él veía quiénes escribieron y se iba conectando con esas personas. Realmente era muy emotivo ese momento. Y la última vez, de repente me dice, che, ¿y los departamentos esos, qué tal andan? Yo me sorprendí muchísimo. ¿Cómo él se acordaba de algo que yo le había contado hacía como 20 años? Tal vez de la memoria inmediata sí tenía fallas, pero de esa no. Así que fueron todos los años, yo no podía volver a Buenos Aires sin visitarlos. A veces cuando estaban mejor, nos encontrábamos en alguna confitería de Rambla o de Paseo de Gracia, pero si no yo me iba a la casa, sea como fuere, viajaba una hora para llegar ahí y verlos. Y realmente era un placer enorme, aunque estuviera con ellos una horita, estar compartiendo. Y bueno, y mi hija ahora que falleció estuvo con ellos, con Diana, con Vivi, con los hijos, con Pablo. Y bueno, fue un momento muy, muy, muy conmovedor estar muy conectado con mi hija Ana, que me transmitía todo lo que estaba pasando allá y realmente los quiero muchísimo a Valentín y a Vivi y les tengo una enorme gratitud. Bueno, Gracias, Lidia. Muchas gracias. Miguel, ¿podés coordinar 5 minutos? Sí, sí, dale. Miriam, por favor. ¿Quién? a ver. ¿Yo? No sé. Sí, ¿Soy Miriam, yo? vos. Sí, 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 Yo sí, sí, tengo sí, que sí, hablar. sí. se te oye, sí. Bueno, me cuesta un poquito, evidentemente, pero primero quiero agradecer este homenaje y la posibilidad de estar presente en él, aquí desde la ciudad de Rosario, en donde he vuelto a vivir hace 10 años, más o menos, un poco más. Algunos de ustedes es el amigo, para otros ha sido el colega, para otros ha sido el jefe, entrañable, pero para mí siempre fue el doctor Barenblit. Desde el primer momento en que lo conocí hasta el último, que fue por Zoom, no hace ya demasiado tiempo. Y el primer recuerdo que quiero compartir es un recuerdo doloroso para él, porque era, bueno, hace mucho tiempo. Él estaba como participante en una mesa redonda en donde yo estaba como público y tuvimos oportunidad de intercambiar unas palabras. Yo lo felicité porque me gustó mucho la manera en la que se movió él en la mesa y me dijo que él no, en ese momento no reconocía que hubiera estado tan bien porque estaba muy dolorido, porque había recibido la noticia de la enfermedad grave
de su hermana Fanny, que luego murió. Bueno, yo nunca supe mucho de su vida, a pesar de que era una persona muy conocida en Barcelona, pero bueno, tampoco me interesaba demasiado investigar, digamos, porque lo tenía clarísimo. Progresivamente, el doctor Barenblit fue transformándose en mi papá y en mi mamá, cumpliendo las funciones adecuadas, tanto de soporte, sostén, etcétera, como de límites. Y evidentemente también en mi mente ha quedado funcionando, afortunadamente, como una pareja combinada, como alguien que me ayudó a reconciliarme con mi historia, con los dolores, con la emigración, etcétera, etcétera. Yo he ido volviendo a Barcelona con regularidad. En cada ocasión que volvía intentábamos tener alguna entrevista, bueno. Y a veces también, evidentemente, coincidíamos en actos profesionales allí. Pero se dijeron muchas cosas muy hermosas acerca de él. Todos los que están aquí lo están recordando con mucho cariño, como lo recuerdo yo. Y quisiera rescatar una palabra, y con esto termino, que es la de la palabra bonomía. Me gustó mucho la palabra bonomía porque me parece que es la que puede retratarlo en uno de sus aspectos más versátiles y más aplicable a diferentes situaciones. Muchas gracias por este homenaje, de verdad, porque creo que yo lo necesitaba. Gracias a usted. Gracias. Susana Tasma. Sí. Bueno, ¿se escucha bien? Hola. Sí, se escucha, Susana. Ah, ok. Bueno, primero, yo no soy Ateva, pero le agradezco a Ateva que me haya participado a través del mail. La verdad que me resulta muy emocionante todo lo que escucho. Tampoco estuve en Lanús, pero conocí a Barenblit a través de quien fue mi marido, que era Alfredo Maladeschi. Así que lo conocía, digamos, por todo lo que él me transmitía o me contaba. Y tuve oportunidad de conocerlo en una oportunidad que viajamos a Barcelona. Y esto que se acaba de decir, lo de la bonomía y la amorosidad que él tenía incluso con gente a quien no conocía, era una actitud realmente amorosísima. Y a mí me quedó mucho este recuerdo de haber estado en su casa en Barcelona, cómo me ha recibido. Y bueno, la verdad que por eso decidí acceder a esta invitación. Perdonen porque estoy afuera, digamos, pero quiero también, esto me trajo dos nombres, este encuentro. Uno es Juancho Criscau, que fue mi primer analista. Y bueno, y el otro nombre que apareció es el de Tuncho Lubchansky, a quien tuve oportunidad de conocer bastante en Israel. Se llama Tuncho Levabai, y lo conocí, y creo que son dos personas que al haber estado en Lanús, a mí me transmitieron realmente muchísimo de lo que debe haber sido para ustedes haber pertenecido a Lanús. Así que lo único que quiero es agradecer muchísimo esta invitación. Adolfo, Susana. Adolfo, ¿me puedes apuntar, Adolfo, en la lista? No, de ninguna manera, ya hablé de vos, Víctor, ya lo que yo dije ya es suficiente. Ya es suficiente, bueno, ya es Dale, dale. suficiente. Es todo Sigamos. tuyo el micrófono. Bueno, yo dudaba de si intervenir o no, pero escucharlos a ustedes
me ha emocionado mucho, agradezco a los que organizaron este encuentro. Yo tuve el triste privilegio de hablar en la ceremonia de despedida, en el velatorio, y bueno, fue muy emotivo, muy doloroso la pérdida de Valentín y bueno, y tenía necesidad de sumarme a este encuentro porque sabía que iba a haber otro grupo de colegas que me iban a recordar mucho más la historia de la época del hospital, ¿no? Y bueno, entonces quise sumarme a este encuentro, ¿no? Y donde también quiero agradecer por todo a Valentín, por todo lo que él ha sido, por sus realizaciones en nuestro campo y por lo que nos ha transmitido a nivel humano, recién hablaron de bonomía, pero también a nivel profesional, ¿no? Y yo sé que muchos de los que están y los que veo aquí a través de la pantalla hemos recogido el testigo, intentaremos de una forma u otra estar a su altura. Tarea que ha sido y será Rayana en lo imposible. Fue verdaderamente un ser excepcional, ¿no? Pero mantener la vigencia de lo que Él nos ha enseñado dependerá de nuestra capacidad de recrear, de innovar y de actualizar ese legado que ha llegado y seguirá llegando a las nuevas generaciones de psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y también a muchos pensadores acerca de lo social. Por lo tanto, junto al dolor, a la tristeza y a la emoción de esta despedida grupal, creo que también está nuestro muy emotivo y entrañable reconocimiento a su persona. Yo quiero, hablando de los recuerdos, recordar uno que fue que después que él salió, viajó a Montevideo, donde estuvo un par de días y yo lo fui a ver, lo fuimos a ver a Montevideo. Me acuerdo el momento del aeropuerto cuando él partía desde Montevideo hacia Brasil para hacer un amplio periplo que incluyó, además de Brasil, donde estaba su hermana, que allí después fue a Venezuela, a Estados Unidos, a Israel y pasó por Madrid y por Barcelona. Y yo digo que tuve la enorme, pues le dije en ese viaje que nosotros habíamos decidido emigrar a Barcelona y al mes y pico tuve la noticia y que ya teníamos fecha para viajar y que al mes y pico tuve la noticia de que había decidido radicarse con él y su familia en Barcelona, donde nos encontramos y compartimos 47 años de la vida cotidiana, ¿no? Y quiero hacer mención a Vivi, su esposa, sus 3 hijos, sus nietos, que lo han acompañado hasta el último de los días. Quiero comentarle que los nietos son 7, se turnan uno cada día para ir a ver a Vivi a la casa, los que conformaron una gran familia realmente y que bueno, nuestra cercanía era notable, a diferencia de lo que dijo Lidia, yo vivo a 300 metros de donde él vivía,
en fin, nos comunicábamos todas las noches por teléfono y quiero comentarles también muy brevemente que además de mis retornos a Freud, a Klein, a Lacan y a otros grandes del psicoanálisis, hago de tanto en tanto mi peculiar retorno a Lanús, ¿no? Y en esos regresos al hospital siempre aparece la figura emblemática de Valentín, también la de Mauricio, como han dicho, y vuelvo a valorar el clima, el estilo de trabajo en el ámbito de lo público que considero que está en la base de la formación de muchos de los que estamos hoy en esta reunión. Hemos compartido la residencia en el hospital, los concurrentes, veo a Jeff Kuten, a Carlos Bucaí, entre otros, ¿no? Y bueno, y Valentín nos ha marcado para siempre. Y no solo porque supo transmitirnos su gran experiencia clínica, sino además por algo que para mí devino francamente muy importante. Saber que nuestro oficio requiere no solo una buena o muy buena formación teórico-clínica, sino también algunas actitudes básicas que, para ser muy breve, resumo en pocas palabras, ¿no? Saber escuchar a los pacientes, tener don de gente, humildad, honestidad y poner en juego también nuestra afectividad. Quiero además agregar que de ese compromiso profesional de Valentín, de sus funciones ejemplares, también fue ejemplar en el compromiso social, en el plano ético y solidario, y en todas las ocasiones se mostró predispuesto a apoyar las causas políticas y sociales progresistas, democráticas, en pro de una mayor justicia social y en defensa de los derechos humanos. Yo diría que hizo muchos esfuerzos para lograr que el mundo fuese mejor. Lástima que no le escucharon mucho a ese nivel, pero sí en los variados microcosmos cercanos donde su palabra fue señera. Se manifestó siempre como un amigo leal que ayudaba a todas las personas que se le acercaban y le pedían algo. Estoy seguro que siempre seguirá presente en mí y todos los que estamos aquí en esta ceremonia de despedida y de recuerdos. Gracias, Víctor. Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Enrique, por favor. Bueno, siento mucho haber llegado tarde a esta reunión, tenía otra reunión antes, pero no quería dejar de estar presente y sobre todo no sabía si hablar, pero sí tenía ganas de escuchar a tantos amigos. Lástima que me perdí gran parte de los amigos que hablaron sobre Valentín, pero bueno, no podía dejar de actualizar la presencia de Valentín, sobre todo en la perspectiva, y algunas cosas que recién decía Víctor, ¿no? En la perspectiva de cuál es el contexto en el cual se mueve el psicoanálisis. Porque Valentín tenía un contexto que atravesaba totalmente las posibilidades que en ese momento tenía el psicoanálisis de poder ampliar su contexto. Porque su contexto, y esto es una historia, ¿no? Una historia, su contexto empezaba tomando mate en su casa, donde yo algunas mañanas iba, y tomábamos mates con su familia, me acuerdo que, este es un recuerdo que no sé si es un recuerdo encubridor, de que Vivi atendía ahí en la casa de Pueyrredón y Guido creo que era, y a veces tomábamos mate en el consultorio de ella.
Y ahí empezaba el periplo, digamos, porque el periplo era todo un recorrido que íbamos haciendo por la ciudad de Buenos Aires, desde Recoleta a Lanús, pasando por distintos lugares, a veces por Puente Alsina, a veces por Avellaneda, pero conversando sobre las circunstancias que se iban presentando en el viaje, haciendo comentarios sobre la gente, haciendo comentarios sobre las situaciones políticas, sobre las situaciones sociales, sobre los distintos personajes que iban apareciendo por la calle, relacionando muchos personajes con el tango, que a Valentín le gustaba tanto, y era un periplo que me parecía que es el periplo que es tan difícil para los analistas poder hacer, poder contextualizar el análisis en distintos mundos y poder desarrollar los distintos mundos en donde el psicoanálisis puede actuar. Y en ese sentido, para mí, Valentín fue una antorcha que yo lo encontré, por suerte, en Lanús, y que creo que pude también aprender, y esto es algo que para mí no es muy fácil decir, que para mí el Lanús de Goldenberg no fue el mismo Lanús que el de Valentín. Habría muchas cosas que decir para marcar estas diferencias, pero fundamentalmente el peso que tenía con Valentín el trabajo en la comunidad. Trabajo en la comunidad que tuvo Valentín en el desarrollo de su servicio no fue el mismo que la perspectiva que tuvo Goldenberg en el trabajo en relación a la comunidad. No sé si las circunstancias fueron distintas, porque quizás las circunstancias que atravesó Valentín fueron distintas de las circunstancias que atravesó Goldenberg. Las circunstancias que atravesó Valentín fue el retorno de Perón, las elecciones de Cámpora, todas las movilizaciones populares con las cuales él estuvo profundamente comprometido, no solamente él, sino la gente del servicio también. Habría muchas anécdotas para contar sobre todo esto, pero creo que en ese sentido el contexto en el cual Valentín orientó su práctica en la salud mental fue un contexto fundamental que a mí me marcó profundamente y que me dejó a una presencia de esta historia imborrable, como la afectividad que el mismo Valentín mostraba ante estos hechos, porque no era que él participaba distante, totalmente comprometido con cada acto, con cada movimiento, con cada movilización, con cada circunstancia que se presentaban en el hospital y en el barrio. Creo que para mí fue uno de las cuestiones fundamentales que me dejó marcado Valentín, y que lo recordábamos cada vez que yo iba a Barcelona, la última vez que estuve ahí, comiendo en la casa de Víctor y con Valentín en la noche, también seguíamos hablando de lo mismo, de la política, de la historia, del tango, de los libros, porque era un contexto en el cual Valentín se manejaba. Y bueno, es un contexto que desgraciadamente difícil de volver a encontrar. Un amigo como él y las posibilidades de comunicación que él siempre brindó. Así que, bueno, me sumo también a este homenaje con estos recuerdos, digamos, ¿no? Muchas gracias por dar esta Muchas posibilidad. gracias, Enrique. A medida que va transcurriendo y nos vamos acercando al final, siento que la figura de Valentín nos aglutinó de alguna manera en la diáspora del servicio. Valentín desde Barcelona y con sus visitas cada tanto eran un motivo de encuentro, del afectuoso encuentro entre lanusinos. Despedir a Valentín me hace sentir
el temor a que haya menos encuentros de lanucinos, por lo cual tendríamos que darnos la chance de darnos una media palabra, tal cual lo planteaba el jefe, de hacer algún encuentro científico, alguna forma de que Lanús no pase a ser un mito, difícil de rescatar para las nuevas generaciones. Hay poco de lo que hemos escrito acerca de Lanús, de lo que escribió Goldenberg, de lo que escribió Valentín, de lo que escribieron los distintos lanusinos en relación a la potencia clínica, teórica y docente que tuvo el servicio. Es poco lo que ha quedado escrito y mucho se ha transmitido a través de la transmisión oral, digamos, ¿no? De manera que estaría bueno darnos la chance de pensar en nuevos encuentros, tal vez con perspectivas más vitales. De alguna forma, me parece que cada uno de nosotros, en los distintos espacios que nos ha tocado actuar, hemos transmitido hasta donde hemos podido, como dice Víctor, algo de lo recibido. Daniel Herrera está ahí presente, pero no ha prendido la cámara. Yo quería Pero decir Daniel algo, Herrera, me tenés en la lista, dejar la mano. ¿vos vas a hablar, ¿Vos vas a Marta? hablar, Marta? Sí, 2 minutos Sí, nada 2 más. minutos nada más. Digo que Digo Daniel que Daniel Herrera, no Herrera, lo no veo lo veo conectado, conectado. dirigió el servicio de psiquiatría de Tegucigalpa. Cuando hubo un Hubo un congreso congreso en de ILAP, INILAP. yo Yo estuve estuve en en Honduras y me Honduras y encontré me con encontré que con en el que en servicio el de servicio de psiquiatría, psiquiatría, Enrique, muteate, por favor. Muteate. Enrique, Sí, que apaga el parlante porque hay eco. Me encontré que el servicio de psiquiatría de Tegucigalpa tenía un enorme cartel que decía Hospital de Día Daniel Herrera Salinas. Daniel Herrera Daniel Herrera llevó la llevó idea del la idea hospital de día a un viejo hospital de Tegucigalpa, donde Daniel aplicó hasta donde pudo todo lo que aprendió en el aprendió en Lanús. el Y así Lanús. Y supongo así que en muchos supongo que en otros muchos otros espacios. espacios. Por favor, Por favor, Marta, Marta, ahora sí, ahora sí. estás muteada. Estás muteada. Ahora. No, bueno, más allá de los miles de recuerdos que me ha generado esta charla y de verlos a todos y ver a Claudia Bregazzi, con la cual íbamos en el 160, en esos eternos viajes, o cuando mi tía Susana me prestaba el Dodge 1500 o las guardias con Mari, todas estas cuestiones. Pero me acordé de 2 momentos que quería comentar. El primero tiene que ver con la llegada de Valentín, esa vez en Ezeiza con bombos y platillos y con la gente vestida de diferentes colores. Y no sé, alguien estaba vestido como de Boca. Yo recuerdo un bombo, la gente gritando, un entusiasmo, yo te diría como, bueno, era el momento de la democracia también, ¿no? Pero también me acuerdo de Valentín llamando los jueves al hospital. Yo entré cuando Valentín ya se había ido, cuando el servicio estaba diezmado, cuando todos ustedes, los que yo estoy viendo acá, un poco más grandes que yo los tenía que leer en los libros de guardia, porque no había manera de saber qué es lo que había pasado antes, sino reconstituyendo lo que alguno había escrito en algún momento. Pero Valentín mantenía esa cuestión los jueves y llamaba por teléfono desde Barcelona. Ese día, cuando llamaba Valentín, todo el servicio se juntaba al lado de Aflito y cada uno le contaba desde lo que pasaba en algún lugar, que si el consultorio 4 estaba mejor o había agua, o hasta las cuestiones afectivas, todo el mundo le contaba algo los jueves. De hecho, cuando yo fui a verlo a Barcelona antes de empezar la jefatura, él ya sabía todo, yo le quería contar cosas, pero él tenía como una noción de lo diario, de todo lo que seguía pasando en el hospital.
Y ese viaje, que para mí era como un viaje de encuentro, y qué tal, y cómo va todo, él lo transformó en un viaje de estudio, de trabajo. Me mandó a ver el tema este de Basaglia. Me dijo, no, andé a ver a Basaglia, tenés que conocerlo. O sea, toda esta cuestión que después vino acá y yo traje a los residentes, tenía que ver a su vez con esa cuestión iniciática que él tuvo. Sin embargo, y yo creo que eso, por lo menos yo lo pienso mucho, Mari mantuvo más contacto con el Lanús que yo mucho tiempo, Mari Pirrone, él siguió manteniendo contacto con el hospital. De hecho, hasta la semana pasada, en un chat, él a las 5 de la mañana se comunicaba con un chat del hospital donde él seguía transmitiendo cuestiones a la gente muy joven del servicio y mandaba ideas y mandaba propuestas y hagan esto y júntense. Y el año pasado hubo una reunión increíble donde él participó también por Zoom, donde estaba Rosita la enfermera, que nadie podía creer, y quién más, bueno, no me acuerdo, Ilia Ricón, ¿no? Era como una especie de reunión, yo no podía creer todos esos personajes ahí en el hospital juntos. Y esta continuidad, él la siguió manteniendo como transmisión, en el sentido de que el Hospital Lanús sigue estando. Y me parece que eso es muy importante, tomando las palabras de Adolfo, juntarnos y seguir transmitiendo, porque el hospital sigue estando. Y la gente también necesita que uno siga supervisando, actuando, transmitiendo. Y creo que eso ha sido por lo menos una tarea que nos la dejó. Y me parece que está bueno, no sé, me parece a mí retomarla. Bueno, eso quería decir. La mejor La mejor psiquiatra de psiquiatra de guardia, guardia, Mari. Mari. Hola. Hola. Bueno, Bueno, yo lo yo que lo quería que quería transmitir es, bueno, más allá de todas las historias que todos tenemos y todos recordamos, creo que de alguna manera a mí lo que me quedó de Valentín es como un padre profesional, ¿no? Y esto de la transmisión de la experiencia, que creo que nos trasciende. Y nos trasciende, voy a tomar lo que dijeron los Mobiliaski, lo que dijo Lucía Barbero, la experiencia de los hijos. Mis hijos también recuerdan ese momento de Seiza, y le voy a contar a Lucía que un día llegué a la casa de mi hija y tenía en la cocina sobre la mesa un libro de su hijo, y dice, lo estuve leyendo y esta es la historia de vos y de papá. Entonces, me parece muy importante esto, que la transmisión de la experiencia y ese sostén que hizo Valentín nos va a trascender. Y creo que nos va a trascender desde esta experiencia, la experiencia de nuestros hijos también y de los nuevos profesionales y los que de alguna manera les pudimos transmitir ese espíritu de Lanús, que no es solamente lo psicoterapéutico o lo psicoanalítico. Valentín siempre decía, vos fíjate, me decía cuando yo lo veía, que pueden ser lacanianos, freudianos, la experiencia de que cuenta Eliana también en relación a la teoría del apego. Dice, pero en todos ellos, por la variedad que haya, está el sello de la luz. Y creo que eso es Valentín. Y gracias, Valentín. Newton. Adolfo, está pidiendo la palabra Daniel Herrera Salinas. Adolfo, desmuteate. Adolfo, desmuteate. Está pidiendo la palabra Daniel Herrera Salinas. Daniel Herrera Salinas, ¿dónde estás? Muteado. ¿Estás con dificultad de conexión? Tiene el micrófono bloqueado. Sí, estás muteado. Ahí está Sí, Daniel. ahí está Hola, Daniel. Daniel. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Quería expresar, Adolfo estuvo en Tegucigalpa y fue una situación bastante extraña que yo llegara a Lanús. Es decir, si ubicamos Honduras en relación a Buenos Aires, pues Honduras somos eternautas, ¿verdad? Los hondureños. Yo llegué por pura casualidad, yo quería hacer una formación psicoanalítica y le dije a mi jefe, y mi jefe había conocido a Goldenberg en México.
Y el único referente que teníamos era el nombre de Goldenberg, director del Hospital Lanús de Argentina. Solo eso sabíamos. Y escribí, pero en vez de Lanús puse Lanusse, como el general Lanusse. Pero el cartero era un hombre sabio y pudo entregar la carta a Barenblith. Por casualidad, estaba Beatriz Lerner viajando con su marido para Guatemala y ella llegó, Valentín le pidió que fuera a Tegucigalpa a entrevistarme y de esa manera pude hacer la entrevista e ingresar a Lanús. Para mí fue una situación extraordinaria. Yo venía de una formación biológica manicomial y el Lanús me dio un perfil totalmente diferente que lo pude plasmar a través de Hospital de Día en Tegucigalpa. Quiero contar dos incidentes que me pasaron durante estudio. Yo estuve de residente de 1974 a 1977 y mi jefe de residentes era Adolfo Sony. Yo recibí una citación de un grupo de tarea en la calle Honduras. Le notifiqué a Adolfo Sony y le notifiqué a Barenblith y Barenblith me entregó un teléfono que si yo 3 horas después de la citación, era a las 10 de la mañana, yo no había llamado de un locutorio a un número que él me dio, se iba a dar una alerta internacional de mi desaparición. Me presenté y me dijeron, somos un grupo de tarea y los estamos siguiendo a todos ustedes, a toda la gente de Lanús, pero a todo el país. Nosotros tenemos un perfil de cada uno de tus compañeros, en qué están. Ya habían asesinado a Enrique de Sidúe, habían secuestrado a Marta Brea, había una compañera asistente social en la cárcel de Devoto, y entonces sí habían una serie de indicios pues que estaban detrás de nosotros. Me dijeron, tenemos una denuncia que vos sos del ERP. Me dije, la denuncia es falsa, vos no tenés nada que ver con la guerrilla, pero tenés que entregar $2.000 para seguir viviendo en Argentina. Bueno, me dieron 2 semanas, pero yo llamé al teléfono que me dio Barenblith y después me reuní con Barenblith y le dije, nos están siguiendo. Nos están siguiendo y esto tiene una serie de consecuencias en nuestra vida. Así que después yo regresé a Tegucigalpa en abril de 1977 y me despidió Vivi y Barenblith y Edith, me despidió con una cena. Cenamos y Barenblith me entregó una carta para Goldberg. La ruta que llevamos con Edith, nosotros estábamos realmente prácticamente huyendo de Argentina porque la situación era horrible, pero Valentín no lo habían secuestrado. Valentín me entregó la carta y yo viajé Río de Janeiro, Caracas, San José, Tegucigalpa y le entregué la carta a Goldenberg en Caracas. Goldenberg fue totalmente frío y distante, solo recibió la carta y se fue. Le he preguntado en privado a Sony si saben la fecha en que capturaron a Barenblith, porque yo he pensado que probablemente Goldenberg, como yo me quedé un tiempo en Caracas, en Río de Janeiro, quizás Goldenberg ya sabía, ya le habían notificado de la captura y el secuestro y tortura de Barenblith. Quizás eso explica esa actitud tan distante que tuvo Goldenberg con nosotros. De todas maneras, sí, para mí Lanús fue extraordinario. Me marcó como un psiquiatra que buscaba alternativas. Yo pedí durante la época de la tortura, la época de la dictadura militar, pedí el traslado para estar con Basaglia en Trieste, pero no logré que mi universidad me financiara. Así que finalicé con Barenblith y pues tuvimos esa experiencia de despedida con él. Así que eso es lo que podría contarles. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Y felicitaciones por lo que hiciste en Tegucigalpa.
Newton, por favor, se nos está acabando el tiempo, tengo miedo que se corte la transmisión. Bueno, dejé pasar un poco la emoción, ¿no?, de este encuentro y por Valentín, que fue un gran modelo, el mejor modelo que tuve en Buenos Aires, Lanús, y, pero también me emociona encontrar a personas queridas que hace mucho tiempo no los veía, ¿no? Pero la familiaridad parece que es instantánea. Cuando vi a alguien de Lanús, parece que encuentro mi familia. Eh, eh, bueno, hubo algunos episodios del primer año de mi contacto con Valentín que marcaron en el momento que en Brasil había un ambiente muy conservador, para no decir otra cosa. Y en el 72 fui a Buenos Aires a hacer las entrevistas para Lanús. Eh, y quise hablar también como parte de los extranjeros que todos los años hacían la residencia en Lanús. Eh, Me sorprendió y me tocó que Valentín me recibiera en su consultorio, haciéndome sentir alguien muy importante. Entre, doutor, mi secretária le vai preparar um café, e assim começou a entrevista, que pese a isso foi uma entrevista muito boa com Valentim. Quando empecé a residência, necessitava alquilar um departamento para minha família e não tinha com quem falar. Falei com Valentim, se propuso a dar a garantia por el alquiler. E passou, foi na metade de uma tarde. Valentín perdió la dirección. Por suerte era una calle con una calle corta, y fue de edificio en edificio buscando el local donde tenía que firmar. Yo participé de la fundación de dos instituciones en Porto Alegre, junto a otros colegas. Y Lanús y Valentín fueron el modelo, no por las teorías, pero por la humanidad con que trataba a las personas, el carisma que tenía, la humanidad, el hacer que los otros se sintiesen muy importantes. Me acuerdo que en Barcelona, lo encontré en el Congreso de Barcelona, y quiso saber cómo fueron las fundaciones de las dos instituciones que yo participaba, pareciendo que yo podría darle elementos para que pensara en sus en su trabajo en Barcelona. Bueno, no quería ocupar más tiempo, pero Adolfo me hizo acordar algo que traje como modelo de cómo Valentín manejaba una asamblea en la situación política más dinámica y tumultuada, y que las personas no se entendían, casi más de 100 personas en la asamblea en Lanús, y Valentín simplemente decía: tenemos que darnos una chance para crear un espacio para poder procesá-lo. En la tercera frase todos se tranquilizaban. Y no era por manejo de grupo, técnica, era por la persona de Valentín. Y esta persona de Valentín, que es un modelo para todos nosotros, y quería decirles que hasta hoy mi tarea institucional tiene muy en cuenta. Perdón que interrumpa, pero nos quedan pocos minutos de transmisión, se va a cortar y yo creo que está Claudia Bueno, Bregasi para hablar. sí, Te pediría, Claudia, que hables, Adolfo, que hagas un cierre y yo unas palabras de Abdeva, si no hay ok. Bueno, inconveniente. muchas gracias.
Claudia, por favor, saca. Ya Estamos está, ya está, claros. ya está, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Bueno, muy cortito, la verdad que yo entré a Lanús en el 78, o sea, fue la segunda camada de residentes. La verdad que era una mezcla de espíritus, recuerdos buenos y también un duelo y fantasmas. La verdad que fue, todavía era la dictadura en ese momento, así que fue bastante duro. Y algunos empezaron a volver. Y nosotros también encontrábamos, no sé si se acuerdan, en la habitación de residentes había con blisters, que eran como cuando venían pacientes con intento de suicidio, tratábamos de buscar cuáles eran lo que habían tomado. Y buscábamos apuntes de los residentes viejos y estudiábamos de los apuntes. O sea, la verdad que bueno, es muy emocionante escucharlos ahora. A mí me impactó mucho lo de la sala, el que habló recién habló de la asamblea, no sé si hablaba de lo mismo, pero eran asambleas que se hacían con todos los pacientes, los enfermeros, las mucamas y, bueno, los médicos, y los pacientes iban coordinando la asamblea. Y también la multifamiliar, de la cual también hablan. La verdad que eso a mí me quedó, yo después coordiné un hospital de día de una obra social de PAMI, 30 años, y la verdad que hacíamos siempre la asamblea. Así que me parece y la multifamiliar, las dos cosas. Y me parece muy importante ver también cuál es la trascendencia y qué pasa ahora en los hospitales, ¿no? Por ahí, además de reunir a los lanusinos, sería bueno ver los residentes, las salas, por ahí hacer algún tipo de cosa en Abdeva en relación con eso, ¿no? Para hacer un intercambio de generaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Antes del cierre, no puedo dejar de mencionar a Sef Kuten, que también tuvo que conducir en un momento muy difícil al servicio después que se fue Valentín, y que fue un maestro para nosotros también en el manejo de la sala. Este, sé que no vas a participar y ya no tenés tiempo, pero quiero que sepa que te estamos muy agradecidos, Sef, también a vos. Un jefe excepcional en el manejo de la sala, sobre todo para los residentes de primer año, que teníamos que estar ahí. Yo les voy a agradecer a todos, la familia Lanusina. Quiero que sí, que nos demos la chance de nuevos encuentros, y que, bueno, cada uno de nosotros procesará esta despedida según nuestras series complementarias. Muchas gracias a todos Yo, y Adolfo, hasta quería decir pronto. unas palabras, si Sí. permiso, de parte de Abdeva, que ha sido anfitriona. Valentín es miembro honorario de Abdeva, y digo es porque todavía estamos procesando con nuestro diafragma yoico la diferencia que hay entre la presencia interna y la ausencia externa. Y Abdeva les agradece a ustedes esta convocatoria, a más de 60 personas que estuvieron acá, y los invita a participar en el próximo simposio, que vamos a tener un espacio dedicado a la Anuncial y a Valentín. Adolfo, da el cierre, por favor. No, un minutito que Oscar quería decir algo, me parece. Bueno, adivinaste el pensamiento. Bueno, tres palabras. Lo que pude escuchar, porque venía a otra reunión, habla del compromiso en todo el sentido de la palabra de Valentín con su práctica y con el contexto social. Yo fui residente de primer año de Lanús, Valentín era el jefe, y los encuentros clínicos con él en la en la cámara GESEL los viernes fueron marcas imborrables para mí, lo mismo que el compromiso de Valentín pasado, cuando yo me eligieron jefe de residentes, Valentín fue declarado cesante, y sin embargo él siguió con un compromiso increíble apoyando a todos los que en el año 1976 estuvimos sosteniendo el servicio. Así que el compromiso humano, el volver prácticamente a la hora que volvíamos los residentes y ahí empezar su consultorio, el compromiso ético con los pacientes, lo que hacía como esa presentación de enfermos, donde veíamos con él
en vivo y en directo a los pacientes, me deja unas marcas imborrables, y lo que ha sido Valentín como persona y el legado que ustedes comparten con los que tuvimos el privilegio de conocerlo y de vivir una época de Lanús que nos ha dejado, como dijo Newton, que era compañero mío de la residencia, marcas imborrables para nuestra práctica y nuestra posición. Éramos muy jóvenes frente a la sociedad, frente a la cultura y frente al hombre. Así que bueno, Se va a cortar. Gracias, un Oscar. abrazo para todos. Hasta pronto, familia lanusina. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias.